Vamos a ver lo que es la fuerza de Lorentz, también conocida como fuerza electromagnética, porque tiene la parte de la componente eléctrica y la parte de la componente magnética. Este fue descubierto, propuesto y experimentado por Heinrich Anthony Lorentz, el cual nace en 1853, muere en 1928, y experimentalmente encontró que una partícula cargada positivamente, la cual penetra o incide de manera perpendicular en un campo magnético con una velocidad constante, esa partícula va a experimentar una fuerza causada por el propio campo magnético perpendicular al plano que forma el vector velocidad y el vector campo magnético. Y es propuesto por la regla de la mano izquierda, la cual indica que si con el dedo medio nosotros indicamos la velocidad de la partícula positiva y con el dedo índice el sentido del campo magnético, el resultado del producto de estos dos, V, velocidad por campo, nos va a dar como resultado la fuerza perpendicular al plano de estos dos vectores. Si mi carga fuera negativa, como consecuencia nosotros tendríamos que la fuerza apuntaría en sentido opuesto. Entonces, estamos nosotros teniendo un sistema en donde bajo estas condiciones el vector velocidad, el vector campo y el vector fuerza son perpendiculares entre sí. Si nosotros vamos sacando ya sea el vector velocidad o el vector campo, vamos cerrando este ángulo de 90 grados y lo vamos cerrando, la fuerza va disminuyendo gradualmente. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en donde la velocidad y el campo son paralelos. En el momento en el que son paralelos, la fuerza es cero. Y si se invierte el sentido, ¿sí? Si nosotros ahora seguimos moviendo nuestro vector velocidad en sentido contrario, vamos a encontrar que esta fuerza se invierte. Entonces, esta ecuación, que se le conoce como la fuerza magnética, está modelada de la siguiente forma. La fuerza magnética es igual al producto de la carga, ¿sí? Por la velocidad que lleva la partícula de forma constante, cruz el campo magnético, el cual es constante. Si cualquiera de estos dos, la velocidad o el campo magnético varían, ya sea que la velocidad con la cual estaba penetrando dentro del campo magnético o el campo magnético propio están variando con respecto al tiempo, no son constantes, la fuerza va a dar como resultado también conforme a la variabilidad del gradiente que presenten cada uno de ellos, del gradiente de velocidad y del gradiente del vector densidad de campo magnético. De esa forma se comportaría la fuerza que se manifiesta entre estos dos vectores y siempre perpendicular a ellos dos en todo momento. Así es como se completaría esta ecuación. En caso de que la velocidad y el campo sean constantes, la trayectoria de la partícula será siempre circular. Pero para ello tenemos que tener que la densidad del campo y la velocidad sean constantes. Ok, ¿qué encuentra Lorentz? Si la carga está en reposo, como consecuencia, el campo no va a existir, no va a ejercer ninguna fuerza sobre esa carga. Entonces, si no tenemos velocidad, o no tenemos carga, o no tenemos campo, no existe fuerza. Si el campo y la carga son paralelos, el resultado de la fuerza
es nula o es cero. Y la fuerza va a ser máxima cuando el campo y la velocidad sean perpendiculares. La fuerza siempre va a ser perpendicular al plano del campo magnético y la velocidad. Y esa fuerza pues es proporcional a cada uno de los valores que están interviniendo dentro de esta ecuación. La velocidad, la carga y el campo magnético. Entonces la fuerza va a ser directamente proporcional a ellos tres. Si cualquiera de ellos tres cambia, es decir, si la carga ahora es negativa, el sentido de la fuerza cambia. Si el sentido de la velocidad cambia, el sentido de la fuerza cambia. Y si el sentido del campo magnético cambia, el sentido de la fuerza también cambia. Entonces, cualquiera de ellos tres que cambie en cuestión de signo, de carga, en el caso de la carga eléctrica, o en el caso del sentido, hablando del vector velocidad o del vector campo magnético, la fuerza magnética también va a cambiar su sentido. Ok, eso es con lo que respecta a la fuerza magnética. Y la fuerza eléctrica, si esa partícula, además de encontrarse bajo la acción de un campo magnético, se encuentra también sobre la acción del campo eléctrico, tenemos que sumarle a esta ecuación la parte eléctrica. Entonces, al sumarla o al adicionarle esa parte eléctrica, se le conoce como fuerza electromagnética, la cual le compone la parte magnética más la parte eléctrica. Si la partícula cargada no penetra de forma perpendicular al campo magnético, entonces el valor de la fuerza magnética va a tener una disminución en su intensidad conforme lo indica la siguiente expresión matemática. La fuerza magnética es igual al producto de la carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, producto cruz, mi vector velocidad, cruz B, que es la densidad de campo magnético. Este producto cruz va a ser mi magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo, multiplicada por la magnitud propia de mi carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Y entonces el seno del ángulo es el que me va a indicar si mi fuerza magnética va a ser máxima o va a ser cero. Va a ser máxima cuando el ángulo sea 90 grados, va a ser máxima negativa si es 270 grados, y va a ser cero si este ángulo es de 0 grados, es decir, el vector velocidad y el vector campo magnético tienen el mismo sentido. Y va a ser también cero si este vector velocidad y este vector campo son opuestos en su sentido. El vector velocidad viene en un sentido y el vector campo magnético viene en el otro sentido, forman un ángulo de 180 grados. Entonces, ya sea que formen un ángulo de 0 grados o formen un ángulo de 180 grados entre mi vector velocidad y mi vector campo, el resultado va a ser cero. Es máximo cuando es 90 y 270. Y el vector fuerza siempre va a ser perpendicular al plano que forma mi vector velocidad y mi vector campo magnético. Va a tener un sentido, ¿sí? Cuando estos dos, cuando el producto cruz de estos dos vectores sea en un mismo sentido, cuando se supera, entonces el vector fuerza también va a cambiar su sentido. Cuando se trata de una partícula cargada, esa partícula cargada cuando penetra dentro de un campo magnético con una velocidad constante y este campo magnético es constante, ocurre lo siguiente. Si yo tengo una carga positiva y esta carga positiva entra de manera perpendicular dentro de un campo magnético B, en este caso nos está representando la parte trasera del polo norte, entra de manera perpendicular, pues se va a ejercer una fuerza sobre esta partícula cargada, ya sea positiva o negativamente, siempre perpendicular al vector velocidad y al vector campo dirigido hacia el centro de la circunferencia en la cual va a rotar esta partícula. Si esta partícula no llega a salirse del campo magnético, entonces va a quedar atrapada dentro de ese campo magnético, describiendo una trayectoria circular uniforme. A la velocidad con la cual entra esta partícula dentro del campo magnético,
se le conoce como una velocidad lineal. Al describir esta trayectoria, ¿sí? Circular, también se le conoce como una velocidad periférica o también se le conoce como una velocidad tangencial, ya sea para una carga positiva o ya sea para una carga negativa. En el caso de la carga negativa, es con las mismas características, pero el sentido de la fuerza, ¿sí? Es inverso al que percibe para una carga positiva y entonces el sentido de la trayectoria o el sentido de rotación de esta carga negativa va a ser en sentido opuesto al que describa la carga negativa. Pero la fuerza siempre va a ir dirigida hacia el centro de rotación de esta velocidad periférica o tangencial. Al ser esta fuerza dirigida hacia el centro de rotación, se puede igualar esa fuerza magnética con la fuerza de origen centrípeta y lo podemos igualar de la siguiente manera. La fuerza magnética es el producto de la velocidad por la carga por el campo magnético. ¿Sí? Cuando es máxima, el seno de 90 grados vale 1, pues no lo representamos. Y la fuerza centrípeta es el producto de la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es el producto de la velocidad al cuadrado sobre r. Esto multiplicado por la masa, pues me da la fuerza centrípeta. Esta velocidad lineal, tangencial o periférica al cuadrado, se me cancela este cuadrado con este de aquí. Y me va a quedar únicamente la carga por la velocidad, producto masa por velocidad sobre r, ¿sí? Y recordando que la velocidad angular es el producto de 2pi por f, y también es igual a 2pi entre el periodo, ¿sí? En donde f y t son inversos, esta es la frecuencia y este es el periodo, y de la misma forma es igual a la velocidad sobre el radio. Entonces, sustituyendo en lugar de v sobre r, 2pi por f, u omega, nos va a quedar que Q por B va a ser igual a la masa por omega, y Q por B va a ser igual a la masa por 2pi por F, que es esto que está aquí, 2pi por F, que es lo que es B sobre R, y la masa finalmente por 2pi sobre T. Entonces nosotros vamos a obtener un modelo matemático con diferentes ecuaciones que me van a analizar diferentes características del comportamiento de la fuerza magnética cuando penetra de manera perpendicular en ese campo con una velocidad constante.